¿Qué tal? Buenas noches con todos. Hoy vamos a continuar con el dictado del curso que tenemos. Hoy vamos a tratar de un tema sumamente importante sobre el régimen de la acuicultura en el Perú. Vamos a estudiar cómo está regulado en el Perú y también vamos a estudiar un poco sobre el procesamiento pesquero industrial. La primera parte va a estar enfocado en poder comprender la acuicultura, cuál es la regulación en el Perú que tenemos la acuicultura y cómo efectivamente esta acuicultura ha ido ganando una posición en el mercado dentro del sector pesquero. Y la segunda parte, vamos a hablar un poco del procesamiento pesquero industrial, básicamente poder entender un poco la regulación en las plantas de procesamiento, tanto artesanales como también industriales, establecimientos pesqueros. En principio, cuando nosotros nos referimos a acuicultura, debemos entender básicamente que la acuicultura es a nivel del nivel de regulación, no es tan antigua, en realidad es una regulación joven, podríamos decirlo, donde recién se han estado formando las bases para poder ir, en este caso, construyendo una regulación sólida y poder ver cómo no solamente debemos enfocarnos en poder realizar la extracción de recursos hidrológicos de las aguas marinas, sino que también, si cabe la posibilidad de la siembra de estos recursos y poder aprovecharlos. Como punto inicial, debemos manifestar que la agricultura en el Perú, como mencionábamos, no ha sido muy desarrollada. Efectivamente, si ustedes buscan por internet, es complicado que puedan, digamos, encontrar en este caso, una regulación. En su momento, mi persona con el doctor Bruno Ramos escribimos un artículo que eso lo pueden ustedes ver en internet, que es la regulación de la agricultura en el Perú, que creo que es uno de los primeros artículos que se escribió en el medio para poder entender cómo funciona la acuicultura, cuál es el régimen que se está aplicando y también en este caso, qué es lo que deben tener en cuenta para realizar la actividad de acuicultura. En principio, la acuicultura se entiende como un conjunto de actividades técnicas y conocimientos de cultivo de especies acuáticas, vegetales y animales. Básicamente, la palabra acá central dentro del aspecto regulatorio es poder entender que la acuicultura es una actividad de cultivo de especies acuáticas y animales. Los cultivos más habituales corresponden a organismos planctónicos como las microalgas, macroalgas, moluscos, crustáceos o peces. La acuicultura, dentro de la ley de acuicultura, pues no se define como el cultivo de organismos acuáticos que implican un proceso de crianza para aumentar la producción como fuente de alimentación, empleo e ingresos, optimizando los beneficios económicos en armonía con la preservación del ambiente y la biodiversidad. Y aquí, en este caso, la ley marca una pauta muy importante, porque la agricultura no solamente la vamos a ver como una actividad económica en la cual se necesita gran inversión para poder realizar esta actividad, sino que también se ha pensado, y vamos a ver más adelante las categorías de agricultura, es actividad de cultivo de especies acuáticas por familias, ya sea para su propia solvencia, para su propio consumo o para, en este caso, el comercio local. En principio, la acuicultura en realidad no genera mucho impacto a nivel ambiental, en principio. Para ello, efectivamente, se debe tener en consideración, en este caso, bajo qué categoría nos podemos encontrar. Y también depende mucho de la producción que se pueda tener para poder hablar de los impactos, si los impactos efectivamente son impactos graves, son impactos leves
y en base a ello también la regulación que tienen que ir cumpliendo tanto las personas naturales o las empresas que quieren dedicarse al sector. Como consiguiente, lo que nosotros debemos preguntarnos es efectivamente si es que la acuicultura hoy por hoy en el país viene creciendo, efectivamente, o está disminuyendo, porque esa es una pauta muy importante, porque muchos de nosotros a veces nos centramos en el sector pesquero, decir cuántos se extrajo, por ejemplo, de anchoveta, cuántas toneladas se extrajo, aumentó la producción o disminuyó la producción, pero muchas veces no nos preguntamos qué pasa con el cultivo de, en este caso, de especies acuáticas. Estamos creciendo, estamos aumentando. En principio, por ejemplo, hacer una comparación con Brasil. Brasil básicamente, en lo que va pues no del año, en este caso había tenido un aumento eh, de un 160% en comparación al año pasado, donde había aumentado en este caso su producción, su producción de apicultura. Si nosotros nos preguntamos efectivamente cómo estamos a nivel del Perú, este es un reporte del Ministerio de Producción en la cual prácticamente nos habla de cómo va el desenvolvimiento hoy por hoy de la agricultura en el Perú. Este es un reporte del año de este año, específicamente el mes de enero, donde básicamente se aprecia, y ustedes van a poder apreciar acá en la presentación, donde hablan de que había un crecimiento de 9,2 en enero del año 2024 y hoy por hoy tenemos un crecimiento de 8,3, es decir, ha disminuido el crecimiento a nivel macro de el desarrollo, en este caso, de la agricultura en el Perú. En esta línea se debe tener en cuenta, ya la agricultura hoy por hoy ya genera un aporte significativo al PBI a nivel nacional. Esto lo podemos apreciar porque en el año 2024 aportó el 0,06% al PBI. Eso quiere decir que básicamente ya está siendo un sector económico relevante para la economía del Perú y que efectivamente, según los últimos datos del IPC y también del propio Ministerio de Producción, se plantea y se dice que hay aproximadamente un aporte al empleo de 30,000 puestos de trabajo. Y esta es una noticia muy importante porque al inicio, pues, no, la regulación empezó como un tema de periodo de prueba, de poder poner a prueba en el sentido de que si funciona o no funciona, si las personas tienen intereses o no. Y vamos a ver cuáles han sido los incentivos que ha tenido el Estado para poder fomentar, pues, no, la apicultura. Dentro de los Efectivamente, dentro de los recursos que se cultivan, encontramos, por ejemplo, en Tumbes, en este caso, mayormente se cultiva el langostino, pasamos por Piura, la concha de abanico, el langostino, la tilapia, Ancash, la concha de abanico, y por ejemplo en Puno, lo que se cultiva es, en este caso, la trucha. Esto básicamente son datos muy importantes, en este caso donde, como nosotros podemos apreciar, incluso el propio Ministerio de Producción lo ha destacado, en el año 2024 se pudo ver que Piura es uno de los departamentos donde más se está desarrollando la acuicultura y donde ha tenido una mayor producción, específicamente pues en la concha abanico, langostino y la tilapia. Entonces, es un punto muy importante porque Piura no solamente es un sector, y es algo destacable, no solamente es un sector en extracción de recursos biológicos en el tema pesquero, sino que también es un sector donde hoy por hoy está ganando posición lo que es el cultivo de especies de acuicultura. Entonces, son datos muy importantes donde nos podemos ver hacia dónde va la proyección en la acuicultura y el crecimiento
efectivamente es lo que esperemos que siga ampliándose este desarrollo de la agricultura. Ahora bien, dentro de la legislación, la regulación nos habla básicamente de tres categorías importantes que se tiene pues no en la agricultura. Hablamos de la agricultura en recursos limitados, hablamos de la agricultura de micro y pequeña empresa y hablamos de una agricultura de mediana y gran empresa. La primera, conocida como la AREL, es una actividad desarrollada de manera exclusiva por personas naturales o por empresas de manera manual. Esta categoría básicamente fue creada con el objeto que las familias, en este caso, realicen emprendimientos y que puedan, en este caso, pues, realizar una actividad económica y puedan mejorar la calidad económica. Acá hay un tema muy crucial, porque cuando se dio la ley y su reglamento, se estableció que hablamos de agricultura, pues no, que antes era como máximo 3,5 toneladas anuales que debían pues no cultivar es para encontrarse en esta categoría. Y luego, efectivamente, se partía que partía adelante, tú ya debías encontrarte en una micro y pequeña empresa. Y esto generó bastante polémica porque efectivamente encontrarse en una categoría mínima, la AREL eso es una cantidad, digamos, que efectivamente no genera mucho impacto, y pasar a una MIPE, que básicamente es un desarrollo de agricultura más técnico, donde se necesita más inversión, a muchos, en este caso, inversionistas, a muchas familias que se dedicaban a este tipo de actividades, prácticamente terminaban pues no desanimadas y había mucha polémica si que se debería aumentar o no se debería aumentar la cota de la producción. Hoy por hoy, con la gran modificación que se hizo para encontrarnos dentro de la AREL, efectivamente, la producción anual no debe superar 10 toneladas brutas, y esto significa pues no, si tienes 10 toneladas brutas anuales, significa pues no, que ya tienes, para empezar, un buen manejo de la agricultura, y dos, ya vas teniendo un capital para que si efectivamente tú quieres producir más de 10 toneladas, tranquilamente ya pases a una MIPE donde existe más regulación. A nivel de instrumento de gestión ambiental, si es que efectivamente esta actividad está sujeta a tener un instrumento de gestión ambiental, lo cierto es que con la anterior, antes de la modificación, se establecía que no tenías que presentar ningún instrumento de gestión ambiental. Hoy por hoy, con la nueva modificación, se dice que debe tener una ficha técnica de declaración ambiental, que no es otra cosa, una declaración jurada en la cual pues no se establece de que efectivamente no voy a generar contaminación, pero eso no quita de que durante la actividad económica tenga un buen manejo, no solamente los residuos sólidos, sino que también de que la actividad no genere un impacto mayor. Esta ficha técnica, la fecha, todavía no ha sido aprobada, pero ya existe un proyecto de resolución que seguro en los próximos meses el Ministerio de Producción lo aprobará. Ahora bien, cuando hablamos de apicultura de micro y pequeña empresa, la MIPE, básicamente se entiende como la actividad que desarrollan personas jurídicas que no son consideradas como la ley. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros nos encontramos en AMIPE, nos encontramos ya ante una categoría ya superior, y básicamente la diferencia es en las toneladas anuales. Para encontrarnos dentro de AMIPE, efectivamente la producción anual no debe superar las 150 toneladas, y para ello, según la nueva regulación, necesitas un día una declaración de impacto ambiental, que si bien es cierto, aún todavía no existe, no está aprobado, en este caso, la línea base para poder elaborar un día en la MIPE, pero lo cierto que existe proyecto en camino para la regulación, pero debes tener una declaración de impacto ambiental para que tú puedas desarrollar la actividad económica. Por otro lado, nosotros tenemos, en este caso, tenemos
la acuicultura de mediana y gran empresa, la MIGE, que básicamente esta es la, digamos, la categoría más alta dentro del desarrollo de la agricultura, toda vez pues no que la producción anual es mayor de 150 toneladas brutas, la cual efectivamente por la cantidad de cultivo que se va a tener, sí necesitas un estudio de impacto ambiental semi-detallado, que básicamente cuando existen impactos que son lesivos o graves, la cual se necesita adecuadamente gestionarlos para que no sean tan invasivos, no solamente a los componentes ambientales, sino también no sean invasivos que afecten la salud de las personas, dependiendo cuando nos encontramos en agricultura, en propiedad privada, o incluso también cuando nosotros nos encontramos dentro de la agricultura en áreas públicas, como pasa pues no cuando se desarrolla agricultura en el mar, que vamos a ver posteriormente. Estas categorías en realidad son cruciales porque la gran parte nos encontramos en la AREL y en la MIPE, lo que tenemos hoy por hoy en el mercado peruano, y se espera pues no que en los próximos años vaya incrementando el tema de la agricultura. Ahora bien, ya hemos hablado un poco de las categorías, ahora es crucial que se pueda conocer para yo poder desarrollar mi actividad económica, agricultura, qué es lo que yo necesito. ¿Qué básicamente necesito conocer? ¿Qué permiso se necesita? ¿Qué autorizaciones se necesita? Y es crucial poder entender lo siguiente. Para poder yo solicitar, básicamente, en este caso, un título habilitante, ya sea una concesión o una autorización para poder desarrollar actividad, primero tengo que evaluar efectivamente dónde voy a realizar mi actividad, en este caso económica. ¿Voy a realizar en bienes públicos o voy a realizar en un bien privado? Esa es la pregunta de cajón que tiene que hacerse un inversionista que quiere entrar o cualquier persona que desea entrar a realizar la actividad de agricultura. Si que efectivamente voy a desarrollar en bienes públicos, necesito conocer primero la habilitación de áreas acuáticas. Es decir, la Dirección General de Agricultura de produce con el fin de que los interesados puedan realizar actividad acuícola, obtengan a su favor una habilitación de áreas acuáticas mediante resolución editorial de DICAPI. Es decir, DICAPI tiene que autorizarte como punto de partida cuál es la habilitación de áreas acuáticas que efectivamente están disponibles para yo poder realizar la acuicultura. Segundo, efectivamente un momentito. Lo que yo tengo que pensar básicamente es sobre el derecho de uso del área acuática. El derecho de uso del área acuática es también otorgado por DICAPI, la misma que tendrá vigencia a partir de la suscripción del contrato o la emisión de acto administrativo para desarrollar la actividad de agricultura. Es decir, derecho de uso y vigencia básicamente es cuando se firma el contrato de concesión en la cual se emite a partir de ahí, tiene vigencia para yo poder hacer uso de esa habilitación de área acuática previamente habilitada. Y luego, efectivamente, estamos hablando pues no de actividades en propiedades privadas, tengo que ver el tema de la licencia de uso de aguas. En este caso, la ANA emite una opinión sobre los instrumentos de gestión ambiental que de ser el caso se necesite para realizar la actividad. Cuando dicha opinión es favorable y previa descripción de los requisitos necesarios que establece la norma, se otorga la licencia de agua cuya vigencia efectivamente se puede materializar cuando existe la celebración del contrato de concesión o la autorización que otorga el derecho de acuicultura. Dicha disposición obviamente no es aplicable para efecto a aquellos estudios de impacto ambiental que se tramiten a través del procedimiento de certificación global en la ley STEP. Esto quiere decir lo siguiente. Si yo quiero realizar una actividad de agricultura, mayormente pensado esto en predios privados, tengo que tener una licencia de uso de agua. Y dentro del procedimiento, en este caso, incluso cuando se habla, pues, no de tener certificaciones ambientales de forma global, donde yo puedo dentro del proceso de certificación, puedo solicitar diversos
títulos habilitantes, que puede ser una licencia de agua, puede ser mi certificación ambiental, puede ser otro título que sea necesario. Ahí sí se necesita la opinión favorable del ANE, pero si yo quiero hacerlo por separado, efectivamente, son procedimientos paralelos que lo puedes hacer de manera autónoma. Ahora bien, y luego, en este caso, tengo que pensar en el tema de la habilitación sanitaria en los centros de producción acuícola. Es muy importante cuando hablamos de cultivo de especies acuáticas, la habilitación sanitaria que debemos tener por parte de Sanipes. Y esto únicamente aplica a la MIGE y a la MIPE, que es la mediana y gran acuicultura, que requieren obviamente una habilitación de Sanipes y se tramita mediante un formulario que la propia plataforma se tiene. Para estos fines, el instrumento de gestión ambiental debe mantener determinada información, como por ejemplo los programas de higiene y saneamiento, por ejemplo los planes de distribución de las instalaciones sanitarias, planes de contingencia frente a brotes de enfermedades, detección de residuos, medicamentos veterinarios por encima de los límites permitidos. Básicamente, para que me puedan otorgar la habilitación sanitaria de mi centro de producción acuícola, yo debo de cumplir con determinados elementos. Lo más importante es el instrumento de gestión ambiental. ¿Qué es lo que revisa Sanipes? Lo que revisa Sanipes básicamente es cuáles son tus planos de distribución a nivel sanitario. Es decir, quiere ver cómo está distribuido, en este caso, el centro de producción de agricultura. Otro, lo que revisa básicamente son el plan de contingencia que se debe tener ante posibles enfermedades de las especies, porque puede ser posible de que efectivamente un recurso pueda venir una enfermedad y frente a esa enfermedad, ¿qué procedimiento voy a hacer para poder controlar ese riesgo, poder controlar la enfermedad que pueda surgir? Y con eso ya efectivamente se otorga la habilitación. Ahora bien, acá hay un tema muy importante que se tiene que conocer porque a muchas veces se confunde y son dos cosas distintas. La ley establece básicamente que se pueden otorgar dos títulos habilitantes que hablamos de una autorización o una concesión. ¿Cuándo yo voy a solicitar una concesión y cuándo yo efectivamente voy a solicitar una autorización? Lo principio, cuando yo quiero solicitar una autorización, tengo que partir de la idea que mi actividad económica se va a realizar en predio privado, es decir, no estatal. Es decir, en mi propiedad donde efectivamente yo quiero realizar mi actividad. Y cuando hablamos básicamente, en este caso, de concesión, aquí es muy importante que el administrado para poder desarrollar una concesión tiene que pensar que lo voy a desarrollar en predios de dominio público, es decir, de propiedad del Estado. Y que efectivamente para ello requieren una concesión. La concesión no es otra cosa que es un derecho temporal que se otorga en terrenos públicos, en áreas acuáticas, dominio público, y que comprende, pues, no el uso de la superficie, el fondo, la columna del agua proyectada para superficie conducida. Otra cosa que es el título habilitante que yo necesito para poder desarrollar la actividad de agricultura, por ejemplo, como ven ustedes en las fotografías, dentro de el mar. Y como ven la fotografía inferior, donde se desarrolla una agricultura en una propiedad privada. En el caso de una concesión, efectivamente, se requiere previamente la reserva de áreas habilitadas para la concesión acuícola en ambientes marinos y su territorio continental. Lo que señalábamos previamente, ¿no? O sea, yo para poder solicitar una concesión, previamente tengo que tener el área habilitada para poder ver dónde yo voy a realizar mi actividad económica. Porque si yo no tengo esa área habilitada, efectivamente no puedo pensar en poder realizar mi actividad de acuicultura. Entonces, ese es muy importante poder verlo porque es muy crucial en este tipo de procedimientos.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos encontramos? Y este es un tema también importante que se tiene que conocer. Cuando queremos solicitar una autorización, pero nos encontramos básicamente que formamos parte de una, o estamos cerca, el área de un área de comunidades nativas o campesinas. ¿Quién tiene el derecho preferente para poder usar, en este caso, usar el agua, por ejemplo, con fines de agricultura? Lo que nos dice en este caso el reglamento de la ley de agricultura es que las comunidades nativas tienen esa preferencia, un derecho preferente, cuando, por ejemplo, de un río, de un lago, yo quiera utilizar, obtener una licencia de uso de agua y efectivamente, si me encuentro con una comunidad, ellos tienen el derecho preferente de poder solicitar. Entonces, eso ya está establecido por norma. Ahora bien, ¿cuál es el plazo, en este caso, que se otorga para las autorizaciones y las concesiones? El plazo básicamente son de 30 años. Obviamente, siempre que no recaiga alguna sanción que pueda otorgar la cancelación de la autorización y que pueda recaer en caducidad, o en este caso también de las concesiones tienen un plazo hasta de 30 años que son renovables por el mismo periodo, siempre que no recaiga por el titular, que tenga multas o sanciones declaradas mediante acto firme o que han agotado la vía administrativa. Básicamente, si bien es cierto, una concesión acuicultura puede tener infracciones, puede cometer infracciones, pero las infracciones pues no deben ser graves en el entendido pues no si es que quiero yo continuar con el desarrollo, en este caso del cultivo en un bien público, ¿no? Y esto es lo que se debe tener en cuenta cuando nosotros pues no pretendemos desarrollar actividad de agricultura en relación a los títulos sanitarios. Ahora bien, la pregunta que quizás ustedes están haciendo: ¿qué sucede cuando yo quiero desarrollar mi actividad de acuicultura dentro de una natural protegida? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que, qué es lo que sigue o qué es lo que debo saber a grosso modo para yo poder, digamos, pensar en desarrollar dentro de un área natural protegida? En principio, en este caso, que la regla es que sí se puede desarrollar en una actividad de agricultura, en una natural protegida, se desarrolla efectivamente por una concesión especial o autorización, ese es el caso, toda vez que efectivamente se puede desarrollar dentro de sus zonas de amortiguamiento y áreas de conservación regional, previamente con la opinión de Cernam respecto al instrumento de gestión ambiental que lo presente en la parte solicitante. Ahora bien, acá también se debe tener en cuenta, en este caso, de que en la actividad de agricultura que se pretende desarrollar tiene que tener una correlación directa y tiene que ser compatible, en este caso, tiene que ser compatible con el área natural protegida en la cual nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Porque efectivamente, porque efectivamente, uno, que Cernam tiene opinión vinculante respecto a toda actividad económica que se pueda realizar dentro de una área natural protegida. Ese es el punto primigénito. Lo segundo es que esa opinión vinculante va a estar alineada o va a tener relación directa ¿con qué? Con el plan maestro, que es el instrumento principal de una área natural protegida. Entonces, en ese plan maestro tiene que estar establecido la compatibilidad para poder desarrollar dentro del mismo una actividad de agricultura. La pregunta está, si es que no está, lamentablemente no se puede desarrollar actividad de agricultura. O si efectivamente se modifica el plan maestro, ya se podría realizar la acuicultura, ¿no? Esa es la regla principal. Produce, por ejemplo, en múltiples informes
Ella ha señalado que si bien es cierto es posible dentro de una zona de amortiguamiento o de área de conservación regional, pero efectivamente tiene que ser compatible con el plan maestro que establece, pues no, en este caso, el área natural protegida. Si que es compatible, efectivamente sí es posible, si que no es compatible, lo que ha dicho es que no es posible realizar dentro de una natural protegida. Y en esa línea, acá tenemos también, esto forma parte de un informe del Ministerio de Producción, en la cual habla sobre las competencias en materia de pesca y agricultura. Acá lo que habla básicamente de la habilitación de áreas acuáticas, efectivamente, si estamos hablando dentro de una área protegida, no solamente pues tienen competencia de ICAP y PRODUCE, sino que también acá ingresa un tercero que se llama CERNAN. ¿Por qué? Porque este básicamente aprueba y define el plan maestro y las zonas para el desarrollo de la agricultura en una área natural protegida. Entonces, como efectivamente este es la entidad titular de estas actividades, es que efectivamente sus opiniones son vinculantes. Y produce es el que determina e incorpora las áreas habilitadas para cultura en el catastro acuícola nacional y DICAPI aprueba el área acuática. Ahora bien, en el tema básicamente de una concesión, como mencionábamos, la misma manera, si hablamos de una zona protegida a nivel regional, CERNAN emite opiniones vinculantes y esto tiene que ir, pues, no, con el plan de manejo correspondiente y el plan maestro que tienen y produce, o el GORE, efectivamente, son los que otorgan los derechos acuícolas según corresponda, dependiendo de la categoría en la cual nosotros nos encontramos. Ahora bien, ¿cuáles son las novedades que tenemos en la legislación en relación al tema de acuicultura? Lo primero que la norma trajo una novedad muy importante, que básicamente consiste en poder, en este caso, determinar que las concesiones mineras, las concesiones acuícolas, o en este caso, las autorizaciones para poder desarrollar en la actividad de agricultura, sí pueden ser pasibles de títulos habilitantes para poder obtener un financiamiento. Porque claro, pues nosotros hablamos de proyectos de inversión. El paso número uno es pensar el capital, de dónde voy a financiar para poder desarrollar mi actividad y pensar si me voy a encontrar dentro de la primera categoría, de la segunda, de la tercera categoría. Entonces, en esa línea, la ley lo que ha establecido, efectivamente, hablamos de una garantía mobiliaria y hablamos de una hipoteca acuícola. La primera, básicamente, consiste en la afectación de un bien inmueble mediante un contrato para garantizar la ejecución de una obligación, en este caso la persona propietaria del cultivo de recursos biológicos, independientemente del estado en el cual se encuentre, puede calificar para celebrar un contrato de garantía que permita garantizar el cumplimiento de una obligación. Lo cierto que la garantía mobiliaria en realidad es un saludo a la bandera desde la experiencia que tenemos nosotros, en este caso de asesores que hemos visto estos temas, no hemos tenido la oportunidad de poder saber y conocer de que se realice la garantía mobiliaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley establece que puede calificar, pero ya depende de la entidad financiera si te otorga o no te otorga, o si el bien que se está realizando, pues no para la actividad acuícola, califica o no califica como atractivo para la entidad financiera. Lo segundo, hablamos de la hipoteca acuícola, básicamente la garantía que se tiene luego de poder tener un título habilitante, como puede ser una concesión, una autorización sobre los derechos de uso inscritos, la misma que se construye por escritura pública y registros públicos. Este documento efectivamente en la práctica se ha servido para poder otorgar una hipoteca y poder tener un financiamiento para poder realizar, en este caso, la actividad de agricultura. Ahora bien, lo que la norma establece es que si yo quiero realizar una hipoteca,
de mi título habilitante, que puede ser una concesión, una autorización, tengo que hablar de una identificación clara, la ubicación geográfica, la explotación económica, la superficie, límites. Tiene que haber una descripción precisa para que pueda recién entrar a calificar y una entidad del sistema financiero te pueda otorgar un crédito por tener la hipoteca acuícola. Que en realidad esta herramienta se ha servido para poder financiar, en este caso, un proyecto que efectivamente no han recibido mucha inversión, pero se ha sido un punto clave que ya hoy por hoy el sistema financiero lo tiene en consideración al momento de evaluar un crédito, hipotecar un título básicamente agricultura. Este aspecto también es muy crucial porque entendamos que la agricultura es algo moderno, algo nuevo. Lo mismo ocurría, por ejemplo, antes con las concesiones mineras. Era la misma dinámica. No se otorgaban muchos créditos. Hoy por hoy, tienes una concesión minera, efectivamente te otorga un crédito cualquier entidad financiera. Pero la agricultura poco a poco se va construyendo y hoy por hoy el sistema financiero ya, en este caso, va otorgando, en este caso, créditos bajo la figura de hipoteca agrícola. Ahora bien, uno de los temas cruciales es los incentivos tributarios que se ha tenido para el sector agricultura. A nivel tributario, que en realidad es el punto, muchas veces, en este caso, dolor de cabeza para muchos emprendedores, es un dolor de cabeza para poder entender qué pasa con el tema de la inversión, cuánto voy a pagar en tema de impuestos, cuánto voy a pagar en tema de IGB, entre otros factores. Lo principio, básicamente, cuando se promulgó el reglamento y la ley, se estableció pues no de que en este caso se había una reducción de la tasa, eh, siempre en cuando teniendo en cuenta pues no que el impuesto a la renta es del 30%. En los primeros años se dio ingresos netos, por ejemplo, 1.700 UITs, si no pasaba de ese monto, en este caso tú podías descontar hasta el 15%, tú tendrías que pagar el 15% del 30, te descontaban el 15, que era un monto muy importante. Hoy por hoy nos encontramos en el 2025 y efectivamente tenemos pues no un descuento del 25% del impuesto a la renta que se pueda plantear. Pero algo más allá de los de los incentivos tributarios, que en realidad son muy relevantes, de que tú tengas efectivamente de que tengas un descuento, un porcentaje que pagues mínimo, en este caso del 30%, que los inicios era 15, luego ha ido aumentando a 20, hoy por hoy nos encontramos en el 25, que si bien es cierto ya del 30% es como que 5% menos, pero sí es importante dentro del aspecto macro y financiero. Pero hay un tema crucial y que considero que debe tenerlo en cuenta, que es lo siguiente. El día de hoy, específicamente hoy, el 10 de abril del 2025, se ha publicado una norma muy importante para todo el sector de acuicultura. En principio, hablamos del decreto supremo que aprueba el reglamento de reintegro tributario del impuesto general a las ventas y les voy a explicar por qué es importante este reglamento de reintegro. Este reglamento establece un beneficio que permite que las personas naturales o empresas que realicen actividad de agricultura recuperen el IGB pagado por bienes y servicios utilizados en la producción, incluyendo importaciones de bienes de capital, materia prima, insumos destinados para la, efectivamente, producción de la agricultura. Este decreto, esta norma, efectivamente era muy esperado porque es crucial si efectivamente se pretende incentivar el desarrollo de la agricultura. Es muy necesario que se le haga la devolución del IGB pagado mensualmente cuando se pueda demostrar que efectivamente, pues no, esos costos que se han generado, por ejemplo, la adquisición de bienes, servicios,
producción, importaciones, incluso hasta bienes, están en la línea, en este caso, de la acuicultura. Y por lo tanto, esa es una detracción que se puede sacar anualmente, la cual es muy importante para el crecimiento efectivamente de la acuicultura hoy por hoy en el país. Ahora bien, una vez habiendo acabado lo que es la parte de tratado de que se toquen los temas muy, más importantes y cruciales de la agricultura. No obstante, para todos los interesados, yo les voy a compartir el artículo que les mencioné que nosotros hemos escrito, hemos hablado sobre la regulación de la agricultura, para que tengan ustedes una mayor eh, precisión, una mayor, efectivamente, detalle de todo el procedimiento que existe. Ahora bien, pasamos a un tema un poco complejo, pero voy a tratar que efectivamente sea, en este caso, de la manera más sencilla para que se pueda entender, se pueda comprender y con eso, efectivamente ver los puntos más importantes y los puntos más claves del sector. En principio, nosotros tenemos un, una regulación del procesamiento, que básicamente cuando nos referimos al procesamiento, según la propia Ley General de Pesca, habla básicamente que tiene por objeto la elaboración de productos provenientes de cualquier especie hidrobiológica mediante el procesamiento total o parcial, obtenidas obviamente en la fase extractiva. La ley específicamente plantea dos clasificaciones en la etapa de procesamiento. Nos referimos al procesamiento artesanal y el industrial. Cuando nos referimos al procesamiento artesanal, cuando se realiza empleando instalaciones y técnicas simples, con predominio del trabajo manual, y la industrial, efectivamente, cuando se desarrolla realizando actividades técnicas, procesos operativos que requieren maquinarias, equipos y cualquier otro tipo de tecnología. Ahora bien, indistintamente que nos encontremos en un procesamiento artesanal o industrial, ambos tienen que cumplir básicamente con normas de sanidad, higiene, seguridad industrial, calidad y preservación del medio ambiente, porque esto es crucial, porque el artesanal mayormente está enfocado, digamos, a consumo humano directo y el industrial mayormente a consumo humano indirecto. Entonces, ese es muy importante poder entender y a partir de ahí, porque es crucial que estas empresas que se dedican al tema del procesamiento artesanal e industrial cumplan con las medidas de salubridad, higiene, seguridad, entre otros. Ahora bien, dentro de la regulación, efectivamente, nosotros tenemos el reglamento de la ley de pesca, donde un capítulo específicamente trata de cómo se regula la actividad de procesamiento. Lo vamos a ver punto por punto para que se pueda entender y se pueda comprender, más allá que se tiene en cuenta de que efectivamente tenemos una regulación un poco compleja en el sector pesquero. Como punto de partida, nosotros vamos a hablar qué es lo que se necesita si es que yo efectivamente quiero realizar actividad de procesamiento en menor escala o artesanal. Desde ya, les puedo decir, por ejemplo, en este caso, que las exigencias son menores en un procesamiento artesanal que un procesamiento, pues, no industrial o establecimientos industriales. ¿Por qué razón? La respuesta básicamente está, primero, por la disminución, en este caso, el poco impacto que puede generar al ambiente. Número dos, la poca producción que puede generar, en este caso, a diferencia de una planta de procesamiento industrial. ¿Qué es lo que se necesita?
Lo primero que debemos entender que el procesamiento de menor escala artesanal, como lo he mencionado, utiliza instalaciones y técnicas simples, en realidad para poder realizar este procesamiento que no afecta obviamente las condiciones ambientales y de salud con el predominio del trabajo manual. En esta actividad, obviamente, se está incluida la actividad del asilado de pescado, en este caso, siempre en cuando se utilice exclusivamente materia prima de su actividad principal y esté a cargo de pescadores o procesadores artesanales. Esto es muy importante, el ensilado de pescado, siempre en cuando básicamente nos encontremos a que esta es una actividad de mismos pescadores y procesadores artesanales. Lo siguiente, en principio, para yo poder tener, en este caso, un establecimiento de procesamiento de pescado artesanal, no requiero tener una autorización para su instalación. Solamente basta con la certificación de su ubicación en una zona autorizada por la autoridad competente, siendo solamente exigible contar con una licencia de operación. Y aquí es algo muy importante. Vamos a ver nosotros en las siguientes presentaciones que cuando hablamos de un procesamiento industrial, yo voy a necesitar desde arranque tener una autorización para instalar. Y únicamente, y después debo tener una licencia. Pero cuando hablamos de procesamiento de menor escala, no requiero autorización, únicamente mi licencia para poder operar. La licencia, obviamente, se solicita, en este caso a Produce o al GORE correspondiente, según sea el caso, y la cual debe precisar, pues, ¿no?, qué actividad de procesamiento voy a desarrollar. También, en este caso, tener mi certificación ambiental correspondiente. También se necesita, como mencionábamos, tener una habilitación sanitaria de la planta de procesamiento por Sanipes, como también tener los documentos que acrediten del predio correspondiente donde está ubicada la planta. El plazo para poder evaluar la licencia de operación son de 20 días hábiles y si efectivamente no te dan 20 días hábiles, se sujeta a silencio negativo, que significa que este caso puedo entender como que me han denegado y puedo presentar una apelación para que el órgano superior lo pueda revisar. Esta licencia de operación, su vigencia está alineada, en este caso, que yo cumpla con la regulación y que no recaiga, pues, no en vicios de caducidad de licencia. Ahora bien, lo que debemos preguntarnos es cómo efectivamente o qué es lo que dice la regulación para los establecimientos industriales y las plantas de procesamiento. Primero, básicamente, como ya les hacía el adelanto en la presentación anterior, cuando nosotros nos encontramos ante establecimientos industriales o plantas de procesamiento industrial, estos están condicionadas a cumplir determinados, en este caso, obligaciones. Primero, que está obligado a poder contar con un sistema de producción que asegure el adecuado aprovechamiento de los recursos pesqueros. Es decir, tiene que tener un adecuado no solamente a nivel arquitectónico, sino que sea adecuado para que se pueda aprovechar tanto en espacio y todo ello. El segundo es contar con los medios adecuados de transporte y de recepción que eviten mermas y permite la óptima conservación de la materia prima. Es decir, tiene que tener un adecuado, o sea, la gestión es muy importante en el transporte y la recepción para la conservación de la materia prima. Lo tercero, contar con equipos e instrumentos electrónicos de pesaje de precisión para el registro de peso de la captura desembarcada en caso de establecimientos industriales pesqueros y de plan de procesamiento. Es decir, el pesaje es crucial cuando estamos hablando dentro de una plaza de procesamiento, como también deben reducir y minimizar los riesgos de contaminación ambiental y cumplir con las normas de seguridad y higiene industrial correspondiente, más allá de que tengan un sistema de compliance para poder gestionar adecuadamente los riesgos. Como ustedes pueden apreciar,
existen más obligaciones que deben cumplir para poder obtener una licencia. Lo segundo, para la instalación de un establecimiento industrial pesquero o una planta, en este caso, ya sea de aumento de capacidad o el traslado total o parcial, requiere una autorización previa a ejecutarse. Es decir, previamente tengo que tramitar ante la autoridad competente una autorización para yo poder instalar un establecimiento industrial. También tengo que tener una autorización cuando quiero aumentar la capacidad, es decir, aumentar la capacidad de toneladas, en este caso por hora, dependiendo, digamos, de la magnitud que se pretenda desarrollar. O en este caso hablamos del traslado total o parcial de una planta a otro lugar correspondiente. Ahora bien, la licencia de operación, en este caso, se pide ante el PRODUCE dentro de un plazo improrrogable de 6 meses, contando a partir de la fecha de vencimiento de la autorización para la instalación. Hay que recordar que ese plazo que se requiere, pues no para autorizar la ejecución de un proyecto de esta naturaleza, puede ser ampliado y cuando culmine el plazo, en este caso de la autorización previa que tengo hasta 6 meses para poder solicitar la licencia de operación. Además, además, también acá es crucial, en este caso, que se pueda determinar, pues no, que debe tener no solamente para licencia, como mencionábamos, tener su estudio de instrumento de gestión ambiental, también tener una autorización sanitaria, como también acreditar mediante documento, en este caso, que es dueño de la propiedad o bajo cualquier título habilitante. Y también durante ese procedimiento se tiene que hacer una inspección de la planta durante el procedimiento de otorgamiento de la licencia de operación. Ahora bien, una vez pudiendo hablar básicamente sobre los requisitos que se necesita, en este caso, vamos nosotros a poder, vamos a poder, en este caso, eh, vamos a poder nosotros poder entender lo siguiente. ¿Cuál es el rol que cumple el reglamento de procesamiento de descartes, residuos, recursos hidrológicos? Este es un reglamento en realidad muy importante en la cual es necesario dentro de la actividad de procesamiento. Lo primero que este reglamento parte de la premisa de que tiene por objeto regular la actividad pesquera de procesamiento de descartes y residuos de recursos hidrológicos generados usualmente donde se realizan operaciones de desembarque o actividades de procesamiento artesanal o industrial de consumo humano indirecto. Es decir, lo que sucede que muchas veces pasaba que estos descartes, en este caso, o los residuos que se generaban como consecuencia de los embarques o procesamientos artesanales de consumo humano directo, muchas veces quedaban en la nada, no se podía reutilizar. En base a ello, se sacó en este caso la norma donde pues no se estableció en principio que los descartes y residuos generados, en este caso, deberán ser aprovechados por plantas autorizadas de harina residual de recursos hidrológicos. Es decir, se impuso mediante una ley para poder, en este caso, poder gestionar adecuadamente que esos descartes y residuos sean reaprovechados. Reaprovechados para que estos no generen residuos sólidos y que se genere, pues, no efectivamente eh, un, un grado de contaminación, incluso para el ambiente o para la salud que se pueda generar. Y se va a reaprovechar estos descartes y lo van a hacer las plantas autorizadas para hacer harina industria. Ahora bien, el procesamiento de descartes o residuos o recursos biológicos
deben ser conducidos, lo que establece la norma, con equipos y maquinarias técnicas que conlleven implementar tecnologías limpias que faciliten la reducción o eliminación de la contaminación del ambiente según las normas establecidas por norma correspondiente. Ahora bien, y este es un tema importante. El acceso a esta actividad está permitido únicamente para lo que tiene licencia de operación otorgada como produce, quedando prohibida la instalación y aumento de la capacidad de las plantas de harina de pescado convencional y alto contenido proteico. Es decir, estas actividades únicamente pueden ser realizadas para aquellas plantas que tienen autorizado realizar la harina residual. Por otro lado, las plantas autorizadas para hacer la harina residual de recursos biológicos deben tener carácter accesorio, complementario al funcionamiento de la actividad principal para el procesamiento de descartes o residuos hidrológicos. Básicamente, esto es tema sencillo. ¿Esto qué significa? Si yo efectivamente tenía anteriormente una planta industrial donde yo podía tener, vamos a pensar un ejemplo, de 100 toneladas por hora de procesamiento, en este caso, yo voy a utilizar básicamente 90 toneladas para poder hacer la harina residual, en este caso la harina, quizás harina de pescado, lo que yo estoy realizando el tema de procesamiento, y voy a dejar un 10% para poder hacer el procesamiento, el reaprovechamiento de estos descartes de residuos de recursos hidrológicos. Entonces, esta imposición efectivamente fue por ley, en la cual prácticamente obligó a las plantas a poder realizar el reaprovechamiento de estos descartes y residuos hidrológicos. Ahora bien, como consiguiente, tenemos básicamente otro reglamento que es muy importante, es el reglamento de procesamiento de descarte de residuos de recursos hidrológicos, donde también nos marca una pauta que es algo muy importante. En principio, este reglamento continúa diciéndonos algo crucial, que el transporte de los residuos o descartes que se realizan tienen que ser en contenedores acondicionados para tal fin, a efectos de generar contaminación por derrames de fluente residual de acuerdo a la normativa vigente. Es muy importante, porque si hablamos básicamente de descartes, el transporte es crucial hasta que llegue a la planta de procesamiento y efectivamente se pueda cumplir dentro del marco de una economía circular y pueda cumplir su realmente valor. Porque si efectivamente se transporta en contenedores que no son los adecuados, puede generar un derrame y puede generar una contaminación. También los establecimientos e industriales pesqueros que cuenten con una planta de consumo humano directo y autorización para traslado físico no podrán solicitar autorización para instalar plantas de harina residual a recursos biológicos. Este es básicamente un supuesto lógico. Obviamente, si yo tengo una autorización, en este caso para plantas de consumo humano directo y también tengo para transporte físico, no tiene sentido que yo pueda solicitar nuevamente una autorización para instalación de planta de harina residual, porque se entiende que si no yo no tuviera pues el tema de una autorización para el traslado físico. Entonces, por eso la norma lo ha prohibido porque en la práctica se solicitaba en algunas oportunidades y generó un poco de controversia, en este caso la denegación, pero ya hoy por hoy ya está regulado dentro, digamos, de la norma. Como consiguiente, tenemos básicamente la norma sobre disposiciones sobre la actividad de procesamiento pesquero para la producción de concentrado proteico. Esta norma en realidad es muy importante, esta norma es del año 2016, que efectivamente fue marcando un hito dentro de la industria de procesamiento. En principio, el concentrado proteico es un producto alimenticio
de preparación estable cuyo contenido de proteína está más concentrado en recursos biológicos en la cual se elaboró. Para ello, existen tres tipos. Hablamos básicamente del tipo A, que es el polvo, este caso producido libre de olor, sin olor. Hablamos del tipo B, que es el polvo sin límites específicos de olor o sabor. Hablamos del tipo C, que es la harina de pescado producido pues en condiciones higiénicas satisfactorias. Aquí las plantas de procesamiento que produzcan concentrados proteicos se abastecen de la actividad extractiva realizada en el marco del decreto 1084 sobre límites máximos de captura. Esto es muy importante. Y esto básicamente se planteó sobre la base, pues no, efectivamente poder un poco controlar el tema de la pesca ilegal, que efectivamente se puede realizar. Y para ello es necesario tener crucial que se esté desarrollando dentro, en este caso, que los que provean la materia prima formen parte y que se encuentren dentro de la actividad de los límites máximos de captura por embarcación. Para acceder efectivamente también a esta actividad de procesamiento, la producción, por ejemplo, de concentrados A y B, es por sustitución total o parcial de la capacidad autorizada de una planta de procesamiento pesquero de concentrados C. Es decir, para yo efectivamente poder realizar cualquier tipo, en este caso de concentrado proteico, bien en el tipo A o tipo B, si yo tengo únicamente el tipo C, tengo que reemplazar parcialmente, quizás convencionados también en este caso puede ser, si yo tengo el tipo C, 100 toneladas por hora, que es el 90%, en este caso luego puedo disminuir parcialmente a 90 toneladas por hora y dar 10 toneladas por hora para los demás tipos de proteico que se puedan realizar. Produce y Sanipes, en el ámbito de sus competencias, son las autoridades que fiscalizan y si es que ocurren en una infracción, son las autoridades que te pueden sancionar. Ahora bien, este reglamento es un reglamento muy importante porque no solamente este reglamento ha marcado un hito dentro de la vigilancia y control en la pesquería. Creo que también este reglamento viene siendo el punto pilar para que se pueda realizar una fiscalización idónea. Lo primero es que el reglamento establece de que se puede contratar empresas supervisoras para poder cumplir con el rol de fiscalizar y poder vigilar la actividad pesquera. También es cierto en este caso, que también establece de que al ser contratados, estas empresas de supervisión cumplen el rol de funcionario público y todo su actuar debe ser de forma imparcial, objetiva al momento de realizar actividades de fiscalización. Y también, efectivamente, cumplen con el rol de poder promover el desarrollo pesquero de manera sostenible. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de este reglamento? ¿Cuál es el rol, efectivamente, de esta normativa? En principio, tenemos que el objetivo de esta norma se dio con la finalidad de combatir las actividades ilícitas de extracción, desembarques, producción, procesamiento, incluso hasta el ámbito acuícola. Por otro lado, tenemos como objetivo específico que es fortalecer el ejercicio de la función de supervisión del Ministerio de la Producción durante la extracción, desembarque, producción, procesamiento y comercialización. Básicamente, se pensó en poder vigilar toda la cadena desde la extracción hasta el destino final, que es el procesamiento. Esta actividad, esta actividad de seguimiento, control y vigilancia, básicamente estaba pensado en puntos específicos centrales que tenía por objeto poder controlar y poder verificar si es que se estaba cumpliendo o no se está cumpliendo con las obligaciones establecidas en el marco pesquero. En principio,
Principio, el Ministerio de Producción estableció efectivamente supervisar a empresas pesqueras que extraigan o transporten recursos hidrológicos. Es decir, concentrémonos en empresas que realicen extracción o transporte. Y para ello se tomó como base lugares estratégicos por donde se transporta, lugares estratégicos donde se desembarca usualmente, teniendo pues no previamente una información que va a ser relevante para poder tener en cuenta la realización de la actividad. También, en este caso, en los lugares de descarga, para poder ver si nos encontramos, pues, no en desembarcaderos artesanales, en este caso, desembarcaderos de flota industrial, vamos viendo los puntos más centrales y poder detectar algún incumplimiento o poder corroborar la legalidad. También se pensó en poder realizar la vigilancia en las plantas de procesamiento para consumo humano indirecto. En este caso, estoy llamado los establecimientos de producción industrial. También se pensó en las plantas de procesamiento de consumo humano directo, en las plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos de recursos ideológicos, en las plantas de harina residual y en las zonas de desarrollo de actividades agrícolas. Es decir, Produce diseñó toda una metodología que se debería tener en cuenta para poder desarrollar la actividad, en este caso, pesquera. Ahora bien, los titulares, ¿quiénes son? Y esta es la pregunta crucial, ¿quiénes son al final del día los que financian o pagan en realidad estos programas de vigilancia y control? La ley establece que son los titulares de los títulos habilitantes, que hablamos de los permisos de pesca, hablamos de los que tienen licencias de operación en las plantas de procesamiento o establecimientos industriales, son los que asumen los costos por la vigilancia y control de la actividad pesquera. Y esto sería efectivamente la clase del día de hoy sobre acuicultura y, en este caso, lo que es las plantas de procesamiento. Si alguien tiene alguna pregunta, en este caso, eh, para poder ir a aclararlo, poder resolverlo, tienen ustedes, en este caso, el micrófono y podemos ir conversando, o si no, voy a dar paso a las preguntas que me han hecho por este medio del chat. A ver, ¿quién levantó la manito? Vi que alguien creo levantó la manito. A ver, voy a dar respuesta a las preguntas que me han realizado, en este caso por el chat. Dice Robinson Pinto, hola, ¿cuánto tiempo en promedio demora Dicapi y Lana para dar el visto bueno? ¿Es rápido? ¿Qué buen tiempo estimado? En realidad, los plazos que se establecen en la normativa efectivamente son de 20 días hábiles, pero en la práctica pueden demorar un poco más porque depende mucho de la complejidad de la actividad económica que se pretenda realizar, por ejemplo, cuando hablamos de agricultura, o efectivamente también depende de la cantidad de solicitudes que se tenga a la fecha. Pero usualmente demora entre un mes, mes y medio, 2 meses ya se están dando el visto bueno en lana para poder efectivamente continuar con el procedimiento. Dice Joel Huanca, ¿cuáles son los pasos para poder denunciar un ojo agua en manantiales? Joel, no entiendo muy bien la pregunta. Si es que tú tienes el audio, por favor explícame y te puedo dar mayor ilustración sobre ello. A ver,
Robinson nos pregunta lo siguiente: ¿los minimarket que venden pescado congelado en pequeñas, congelado es correcto, no necesitan ningún tipo de permiso? La realidad, los minimarket no necesitan ningún permiso. ¿Por qué razón? Porque efectivamente el comercio es libre. Entonces, en esa línea no necesitan ninguna autorización. No obstante, ellos también están sujetos a poder ser supervisados por, en este caso, por las autoridades. Por ejemplo, puede ser OEFA, o puede ser en este caso la IGEMIT, para poder ver el tema de la salud y la salubridad del recurso, ¿no? Incluso Sanipes ha pasado de que en algún momento se hizo una fiscalización y realizaron las pruebas de los mini market sobre este tipo de productos. La siguiente pregunta dice, a ver, se borraron las preguntas. ¿Dónde están? Un momentito. A ver, a ver. A ver, dices Estrella, ¿cuál es la diferencia entre una establecimiento industrial pesquero y una planta de procesamiento? En realidad la ley no establece ninguna diferencia, toda vez que lo considera dentro, digamos, diferente del procesamiento artesanal. Entonces, que cumple con las mismas características de una planta de procesamiento industrial. Dice Liz Sánchez Vilca, la producción de concentrado proteico forma parte de los tratamientos para consumo humano directo o indirecto. En este caso, los, mm, los proteicos, efectivamente, únicamente hoy por hoy en la legislación forman parte de las plantas de procesamiento para consumo humano indirecto. Si bien es cierto, en otros países, este tipo de concentrado proteico ya se está utilizando, por ejemplo, en la elaboración de algunos fideos, entre otros insumos, pero lamentablemente en el Perú no se ha impulsado para poder realizar ello, no solamente consumo humano e indirecto. Isaías Pómpano pregunta, ¿produce la única entidad que terceriza la fiscalización pesquera o existen otras? A ver, Isaías, muy buena pregunta. En realidad, a nivel de las entidades públicas, en este caso, la ley establece que pueden realizar tanto la fiscalización y supervisión los propios funcionarios de la entidad o pueden tercerizarlo. En la práctica, efectivamente, por no decir todas, gran parte de las entidades tercerizan. Esto pasa con Ministerio de Producción, esto pasa con OEFA, esto pasa, por ejemplo, en tema de telecomunicaciones como Citel, también terceriza. En el tema básicamente Sanipes, muy poco, pero hay algunos terceros, DICAPI, si son ellos mismos, pero gran parte de las entidades efectivamente tercerizan las funciones por parte de terceros, ¿no? Dice Omar Javier, ¿es necesaria la autorización de instalación para operar una planta? ¿Se refiere solo a los equipos? La ampliación dar cuenta por cuántas veces puede dar el producto. A ver, Omar, muchas gracias por la pregunta. Dice, ¿es necesaria la autorización de instalación para operar plantas? Efectivamente, sí. Si tú no tienes la autorización, en este caso, de instalación de una planta, no puedes operar. Ahora bien, la ampliación por cuántas veces se puede dar el producto y cuántas veces te lo puede autorizar. Lo cierto es que la ley no establece un límite, eso significa que tú puedes ampliar en cuando tú lo consideres. Esa es la respuesta, mi estimado Omar. Ahora bien, alguien que tenga una pregunta, está libre el micrófono para poder
ir conversando y absolviendo en las dudas. Creo que alguien quería levantar la mano hace un momento. ¿Nadie más realiza alguna pregunta adicional? A ver, Liz nos pregunta lo siguiente: ¿en qué se diferencia la licencia de operación de la constancia de verificación? A ver, la licencia de operación es el título habilitante que te permite poder operar una planta, y la constancia de verificación no es otra cosa cuando la entidad va bajo una verificación posterior y te otorga efectivamente que te ha verificado y que todo cumples sin ningún problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo ya mi licencia de operación, va al Ministerio de Producción a hacer una inspección en el lugar y ve que no cumple con lo declarado en la licencia de operación? Inician un procedimiento bien para que subsanes o, en este caso, para revocar la licencia de autorización primigénitamente otorgada. Dice Gael González: si quiero tener un almacén para productos pesqueros, ¿lo hago con Produce o la municipalidad? Gael, ¿tú te refieres a poder vender, digamos, en tu propiedad, en lo que es productos pesqueros, o quizás, o a qué te refieres? ¿Hablamos de gran cantidad o hablamos solamente almacenar? En realidad, si es almacenar, únicamente necesitas a nivel de la municipalidad, ¿no? Si es en gran cantidad. Ahí efectivamente se tendría que evaluar, se tendría que hacer una consulta al Ministerio de Producción si es que se necesita algún título habilitante. Lo cierto es que yo te diría en primera fase que sería la municipalidad lo más. No obstante, lo ideal sería que se haga una consulta al PROUCE y PROUCE determine si efectivamente se necesita algún título habilitante, porque la ley no establece como tal un supuesto para ello, ¿no? Usualmente cuando ocurren este tipo de situaciones, Gael, y aprovecho para hacer la explicación, es que no todo se debe entender de que si no está prohibido, está permitido, que esa es la regla base dentro de un marco constitucional, sino que también se debe pensar que cuando hablamos de actividades económicas pueden generar un impacto. No solamente hablamos de un impacto ambiental, sino que efectivamente pueden generar, en este caso, un impacto a la salud. Y por ello es muy importante, si yo quiero poner un almacén, hacer la consulta Produce, y Produce me va a decir bajo qué figura me voy a acoplar para poder, digamos, proteger, teniendo en cuenta que hablamos de productos que muchas veces son consumidos directamente por los usuarios. A ver, nos están haciendo la siguiente pregunta. A ver, vamos a leer las preguntas por el chat. Nos dice lo siguiente. A ver, nos dice Isaúl Córdoba: almacenamiento de productos pesqueros, Municipalidad Produce y Sanipes. Correcto, Isaúl Córdoba, Cardosa. Me parece muy bien la respuesta que tú acabas de dar a tu compañero. De hecho, que no está en la norma, pero efectivamente es ese procedimiento que se debe seguir. Estrella Pérez dice: si estoy sin operar mi licencia,
Si estoy sin operar, mi licencia de operación puede caducar. De ser afirmativo, esa caducidad es automático, tendría que luego ser luego fiscalizar por produce. En realidad, para que te puedan declarar la caducidad de una licencia, previamente tienen que iniciarte un procedimiento administrativo de caducidad. No obstante, si que tienes una planta, no estás operando, tú debes pedir la suspensión de la licencia o el tiempo que tú quieres suspender operaciones y luego ya pides, en este caso, la reactivación de la licencia para que tú puedas seguir operando. Pedro Herrera nos hace la siguiente pregunta. Dice, una conservera debe tener licencia para su línea de harina residual, se supone, descartes del proceso, pueden instalar una línea para harina de pescado muy aparte de la conserva. Efectivamente, tiene que tener una licencia. Gael, y dígame, para el tema de fluentes en plantas pesqueras o terminales pesqueros, ¿quién actúa ahí? En este caso, actúa el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, para poder otorgar estos títulos habilitantes. Hablamos de los fluentes en plantas de procesamiento. Esa es la respuesta, mi estimado Gael. A ver, ¿quién más quiere hacer alguna pregunta o consulta? Ahí les estoy pasando el artículo que les mencionaba sobre el tema del régimen de la agricultura en el Perú. A ver, ¿quién desea hacer una pregunta o una consulta adicional? Pedro Herrera nos pregunta lo siguiente: ¿el proceso de aceite de pescado está dentro de la licencia harina a ver, dice, proceso de aceite de pescado, está dentro de la licencia harina en una planta? Muy buena pregunta, Pedro. En realidad, en este caso, no tengo la respuesta exacta. Lo que sí puedo comprometerme es a emitir la respuesta haciendo una revisión. Nunca lo había pensado si puede estar dentro de una licencia de harina de pescado. Lo usual es que efectivamente tú tienes una licencia, cuando hablamos pues no de, para procesar lo que es el aceite. Pero si es que puedes utilizar la misma licencia para aceite y para el tema de harina, nunca lo he visto, pero lo revisaría y te podría dar la respuesta por medio, pues, no del organizador. Pajuelo, Pajuelo, a ver, dice, el OEF interviene para todos los influentes pesqueros de consumo humano directo acordes. Efectivamente, sí, el OEFA es el que interviene, en este caso, en la fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental en las plantas de procesamiento. Creo que alguien levantó la mano. A ver si puede volver a levantar de nuevo y puede hacer su pregunta, comentario. Graviel, ¿cómo estás? Sí, doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, sí, una pregunta. ¿Por qué una planta de procesamiento artesanal para consumo humano directo que realiza procesamiento de repente de corte de pescado, que vemos muchas plantas artesanales hacen la anchoveta para curados, no pueden realizar su propio procesamiento de los residuos?
No sé, esa es una de las preguntas, doctor. Gracias. Gabriel, muchas gracias por la pregunta. En realidad, la ley no establece esa excepción. Lo único que la ley establece es que estas plantas, en este caso, usualmente obtienen una autorización para poder funcionar como planta de procesamiento artesanal y transporte, en este caso, de residuos. Entonces, si efectivamente tienen los dos, no puede solicitar efectivamente, en este caso, una autorización para hacer lo que es el procesamiento de residuo de descarte. La pregunta es, si que lo pueden hacer desde una interpretación de la norma, no habría ningún inconveniente. No se establece restricción alguna. Pero efectivamente, en la práctica nunca no he escuchado, desde mi experiencia, que lo hayan solicitado, ¿no? Esa es la respuesta que te puedo dar, estimado Gabriel. A ver, nos hacen la siguiente pregunta. Gael González nos dice, lo que pasa es que muchos hacen corte y luego lo derivan a la harina. Efectivamente, eso es lo que pasa en la realidad. Liz Sánchez Vilca, a ver, dice el orden para tener todo en regla, mi EPI, EIP. Efectivamente, para tener tu establecimiento tienes que tener, primero, contar con tu certificación ambiental, luego tu autorización de instalación y luego tu licencia de operación. Esos son los títulos habilitantes que se necesitan. Y muy aparte de eso, también necesitas la habilitación sanitaria por parte de Sanipes, ¿no? Eso ya posteriormente. A ver, ¿alguna pregunta adicional? Gracias a ti, Liz, por la pregunta. Creo que no hay ninguna pregunta adicional, entonces esto sería por la clase del día de hoy.